Este es el desayuno que nos dieron. Un juguito Hit y, en mi caso, arroz y huevo. Hola chicos. Resulta que estamos hace muchas horas en el aeropuerto. ¿Por qué? Curiosa historia y se las voy a explicar y les voy a dar unos cuantos consejos para que si les pasa, ustedes sepan que no están a la deriva y ya, sino que ustedes tienen ciertos derechos desde que ustedes compraron su pasaje. Resulta que ya son las... ¿qué hora es? Son las 3:50. Se supone que hoy íbamos a viajar a las 9 de la mañana, pero nos corrieron el vuelo a las 11. Cosas que pasan, normal. Yo dije, bueno. Pero resulta que a las 5 de la mañana recibí un correo de la aerolínea que cogí, que de hecho es Wingo. Es la primera vez que tomo un vuelo con la aerolínea Wingo. Nunca había tomado con esa. Esta es la primera vez que uso esta y bueno, he leído malos comentarios de muchas personas. El primer vuelo que tengo y la primer mala experiencia. Resulta que nos pusieron a las 5 de la tarde. Yo compré los dos vuelos para mi novia y para mí, para las 9 de la mañana, para nosotros llegar, porque el vuelo dura 1 hora, 45 minutos. Es muy corto, la verdad, de Cali a Bogotá, que es nuestro destino. Yo dije, bueno, llegamos como a las 10 de la mañana y apenas llegamos como para caminar un poquito. Y teníamos casi todo el día, prácticamente podríamos aprovechar todo el día de hoy. Pero todo se jodió desde ese correo a las 5 de la mañana. Yo vi que decía a las 5 p.m. y yo, uy, no te lo puedo creer. Yo me desperté a las 5 de la mañana porque a esa hora puse la alarma. Yo siempre suelo despertarme hasta 3 horas y media antes del vuelo y tipo 2 horas y media antes cojo el vehículo hasta el aeropuerto y ya lo que tengo que esperar es hora y media o más o menos. Siempre es un tiempo, pero pues yo prefiero estar aquí y esperar que pensar que se me va a ir el vuelo. Yo dije, no te lo puedo creer. O sea, yo me desperté 12 horas antes del vuelo para alistarme para el vuelo, para venir al aeropuerto. Yo dije, no importa, vamos a salir, vamos a ir al aeropuerto, no importa. El carro nos recogía a las 6:30 de la casa. Llegábamos al aeropuerto. Yo dije, vamos a llegar temprano porque de pronto puede pasar algo. Resulta que no pasó nada. Para empezar, las personas de Wingo no estaban, no sé si alcanzan a ver las partes allá, como donde haces el check-in en persona. Resulta que en todas las aerolíneas había gente de sus respectivas aerolíneas trabajando, menos la mía. Bueno, la nuestra. No había personas de Wingo trabajando. Entonces yo le pregunté a una persona que trabaja en el aeropuerto, esos que tienen chaleco reflectivo, y le dije, chica, una pregunta. Es que yo tenía un viaje a las 9, me lo corrieron a las 11 y luego lo corrieron a las 5 p.m. ¿Con quién puedo hablar? Porque ya veo que no está la gente de ahí. Entonces me dijo, resulta que si no hay vuelos, pues no vienen. O sea, si no hay vuelos en las próximas horas y así, no hay nadie ahí. Yo dije como que, ¿cómo así? Tenía que contactarme en la aplicación de Wingo o en la página de Wingo o algo así. Descargué la aplicación y también lo intenté por la página, pero no se podía. La página te decía, lo sentimos mucho, tal. Les voy a mostrar un mensaje, creo que lo tengo. Lo sentimos mucho por la situación, tal. Hay varias opciones que puedes optar por hacer. Una es el reembolso del vuelo, el 100%. Otra es un cambio de vuelo y ya si tienes que poner un excedente, pues lo pones. No me acuerdo cuál era la tercera, pero habían 3 opciones. Resulta que yo le quería dar a la opción de escoger un nuevo vuelo. Pues yo dije, bueno, este se atrasó, vamos a ver si me deja escoger otro. La página no funcionaba, daba un error todo raro, no salía nada. O sea, simplemente no quería cargar. Lo hice por la página de internet de Wingo, no pasó nada. Lo hice por la aplicación de Wingo y salía lo mismo. Entonces no era algo de la página, porque por la app tampoco se podía. Y la app es básicamente la misma página, pero te ocupa espacio en tu celular. Resulta que yo tenía una pequeña esperanza de decir, bueno, si se demoró, de pronto vuelve, no sé, arreglan el problema que es y luego dicen, oh, ya está libre, ya pueden viajar. Y el vuelo ya está para más temprano. Entonces si está en el aeropuerto, pues listo. Si no estás, baila. Entonces por eso yo también vine temprano y yo dije, no importa, vengámonos temprano. Cuando estamos acá, pues listo, no había nada que hacer. Y yo me acuerdo de un TikTok que vi de una chica que decía, ustedes tienen derechos, tú no le debes nada a la aerolínea, sino que la aerolínea te lo debe a ti, porque tú eres el que pagaste por el servicio y esa plata cuenta. Así haya valido 50 lucas el pasaje, eso cuenta. Así sea un vuelo nacional, cuenta.
Le pregunté a ChatGPT, que es mi salvador. Resulta que ChatGPT me dijo, sí, tú tienes unos derechos. Y se llama la resolución 1375 de la Aerocivil. Se trata de que si por culpa de la aerolínea, llámese retraso, mantenimiento imprevisto o lo que sea, pero que sea culpa de la aerolínea, ojo, esto no incluye un huracán, unas lluvias con tormenta super full que uno diga, no, es que no se puede, no hay ruta para Bogotá o lo que sea, o no sé, algo extraordinario de la madre naturaleza, eso ya bailas, no hay nada que hacer. Pero si es culpa de la aerolínea, retraso de la aerolínea, mala logística o lo que sea, tienen que solucionarte. Entonces, según esa resolución de la Aerocivil, les voy a poner acá porque no recuerdo muy bien, pero después de tantas horas esperando, ya te tienen que responder por desayuno, por almuerzo. Si es de un día para otro la espera, o sea, eso ya es un caso muy extremo que yo creo que a muchos les ha pasado. Te tienen que responder por el hotel. No lo vas a pagar tú de tu bolsillo. Ellos te lo tienen que solucionar. Y además de eso, te tienen que dar una compensación que normalmente suele ser un 30% o podría ser hasta un 50%. La compensación no es un reembolso de tu dinero. Es una compensación por tipo, ay, lo hicimos muy mal, entonces listo, te vamos a devolver un poquito la plata y sigue esperando tu vuelo. Nosotros te vamos a alimentar, te vamos a dar para que duermas si las horas son tantas que pues vas a pasar la noche. O sea, yo con ChatGPT tal. Bueno, hay algo que podemos hacer y es como compramos el ida y vuelta juntos, podemos reembolsar el primer trayecto. O sea, el vuelo de ida que tenía mucho atraso lo podríamos reembolsar al 100%. El primer trayecto. El segundo se queda como está. Como nosotros pagamos 515,000 pesos, no es exactamente la mitad trayecto y trayecto. Normalmente cuando compras un paquete ida y vuelta, porque es un paquete, el primer trayecto puede costar 200 y el segundo 300 o 220, 280 y así. No es exactamente, aunque hayas pagado 1.000.000 de pesos, no quiere decir que un trayecto vale 500,000 y el otro 500,000 también. No, tienen precios diferentes. Entonces, lo que valga el trayecto, el trayecto de ida, ese te lo pueden reembolsar 100%. Aparecieron las personas de Wingo y yo llegué y hablé con propiedad, les dije, sin grosería ni nada. Ah, que necesito, mira, yo tengo derecho a una compensación y también por el tiempo que voy a esperar me tienen que dar el desayuno y el almuerzo. Y me dieron, sí. Entonces pasa a las 11 por el desayuno, a las 2 por el almuerzo y luego nos dieron los tiquetes a la antigua. Son nuevos tiquetes con nuevos códigos para el viaje que al final terminó siendo a las 5. Así que, bueno, a las 11 reclamamos el desayuno y esto fue lo que desayunamos. Tampoco fue la gran cosa y yo dije, bueno, es por ser desayuno. Pero el almuerzo fue así. Es como que, bueno, se limitan mucho a darte exactamente algo que te alimente. Pero bueno, no tengo una queja pues. Tuve que complementarlo ahí con un sanduchito de Subway, que obviamente pago yo. Pero ellos obviamente sí me dieron el desayuno y lo que sería un almuerzo. El desayuno yo dije tipo, bueno, pues el desayuno, o sea, normal, una cosita ahí. El almuerzo ya algo más compuestico, pero no. Ya estamos a poco tiempo de por fin abordar nuestro avión. Y eso que es un vuelo nacional, imagínense que fuera un vuelo internacional. Sería más trámite. Bueno, supongo yo. Ya estamos en la sala. Wow, esta sala parece como de Bogotá. Nunca había estado en esta partecita. Por fin llegamos. Siempre había gente. Con esto ya saben qué resolución es y a qué tienen derecho ustedes. No tienen que ir con grosería ni nada. Obviamente es frustrante. Nosotros no llegamos a trabajar, sino a pasear. Creo que incluso es más frustrante porque de pronto en el trabajo te entienden y tú muestras las pruebas y no te van a echar. Aunque si es una vaina como de encontrarte con un inversor y vas a perder el negocio, pues es tenaz. Pero bueno, en el caso de nosotros, a Marcela no le dan, a mi novia, no le dan más días de trabajo. Así que este día se perdió casi completamente. Ya estamos en el aeropuerto El Dorado. Ya llegamos por fin. Uf, qué viaje. O sea, qué día tan cansado. Y mira que no hicimos nada. O sea, lo que hicimos fue esperar 6:04, una horita exactica. Ya estamos saliendo para tomar el taxi. Si les gustó este video, si les gustó la información que les di en este video, utilícenla. Ya saben, ustedes tienen derechos. Todos tenemos derechos. Quería hacer un chiste, pero pesado con YouTube. Y siempre busquen en ChatGPT. En ChatGPT literal le puedes preguntar lo que sea. Tipo, yo tengo derecho a fumarme un cigarrillo afuera del aeropuerto, y te va a decir, sí tienes derecho.
o no, no tienes derecho. En el peor de los casos te dice, no encontré ninguna información que hable sobre esta vaina. Entonces ahí tienen, ya sabes, no siendo más, suscríbete, nos vemos en un próximo video. Ah, obviamente, serie de videos en Bogotá. Bye.